Bienvenidos a todos y todas a este webinar sobre acciones de incidencia para acceso a la vacuna de COVID-19, donde escucharemos distintas experiencias de trabajadores y trabajadoras del mundo. Este webinar tiene el apoyo de WeGo, de la Alianza Global de Recicladores, de iHomeNet International, de StreetNet y de otras organizaciones también. Vamos a tener presentaciones de distintas organizaciones de Brasil, por ejemplo, de la Organización Africana de Personas Recicladoras, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la Cámara de Zimbabue de Asociaciones Económicas Informales y también de la Asociación de Mujeres Autoempleadas de India. Seguimos. Con este webinar queremos brindarles información respecto de qué está pasando con el acceso a la vacuna de COVID-19 y por qué es tan importante para trabajadores, trabajadoras y para la recuperación económica. Hay que tratar de crear una plataforma, un espacio que permita que los y las trabajadores y las ONGs compartan sus experiencias sobre lo que es la incidencia en el acceso a la vacuna y tratar de comenzar o continuar con la conversación dentro y por fuera de las redes de WeGo, para saber cómo podemos brindar un mejor apoyo a los y las trabajadoras para que puedan participar de estas acciones de incidencia en vacunas. Seguimos. En la agenda vemos aquí que hemos dedicado un poco más de un tiempo a lo que son las instrucciones de interpretación y de logística, pero vamos a seguir. En primer lugar, vamos a dar un poco de información histórica respecto de qué es WeGo, qué trabajo hace, cuáles son sus redes y por qué y en qué consiste nuestro trabajo, cómo exploramos el impacto de la pandemia en los y las trabajadoras. Vamos también a dar un poco de información respecto de qué está pasando con el acceso a las vacunas. Vamos también a hablar de por qué es importante para los y las trabajadoras informales protegerse, y después pasamos a la parte más importante de este webinar, que son las experiencias de los y las trabajadoras en el mundo informal del empleo. Vamos a cerrar la sesión con un momento de preguntas y respuestas breve y trataremos de proyectar o planear los próximos pasos. WeGo es una red global formada por organizaciones de trabajadores y trabajadoras informales, también por personas que hacen investigación, personas que trabajan en desarrollo. Estamos presentes en más de 40 países y trabajamos con 4 sectores o regiones principales en lo que tiene que ver con recicladores, vendedores ambulantes, personas trabajadoras del hogar y trabajadoras a domicilio. Trabajamos en forma conjunta con StreetNet International, con la FITH, con HomeNet International, con la Alianza Global de Recicladores y con la Asociación de Mujeres Autoempleadas. Muchas de las personas que van a hablar aquí hoy participan de estas organizaciones y redes. Seguimos. Cristi, te doy la palabra. Hola a todos y todas, soy Cristi y estoy trabajando con Federico, soy la coordinadora de este webinar. Voy a hablarles sobre cuestiones específicas respecto de cómo la pandemia ha afectado a las y los trabajadores. En WeGo hemos hecho investigaciones en distintas ciudades, 12 ciudades del mundo. Trabajamos con organizaciones de trabajadores y trabajadoras dentro de nuestras redes para poder explorar el impacto que ha tenido esta pandemia en las y los trabajadores. Lo que vimos es que el impacto de esta pandemia ha tenido distintas repercusiones en los trabajadores. Estamos hablando de un impacto en la salud. Por ejemplo, nos dimos cuenta en la primera ronda de nuestra investigación el año pasado de que los síntomas de la COVID-19 se observaban en hasta un 22% de los domicilios y los hogares donde trabajaban nuestros trabajadores en las ciudades más afectadas. Estamos hablando de que es entre un quinto y un cuarto de las trabajadoras que dan servicios de apoyo.
Se ha hablado mucho de un aumento en los riesgos de la salud ocupacional, los riesgos a la salud que enfrentan las trabajadoras mientras brindan sus servicios. Tengo ciertas cifras aquí, estadísticas. Vemos un 61% de las recicladoras y recicladores que informan un aumento de estos riesgos a la salud. Tenemos un 97% en Ahmedabad, India, 92% en Lima, Perú, y 81% en Durban, Sudáfrica. Son cifras muy altas. Obviamente, este impacto no tiene solo que ver con la salud, sino también con la posibilidad de que los trabajadores, de hecho, trabajen. Vemos que un 74% de las y los trabajadores mencionaron que no pudieron trabajar durante abril de 2020 debido a la pandemia. Obviamente, esta pérdida de capacidad de trabajo afecta los ingresos. Entonces, durante las primeras cuarentenas del año pasado, las y los trabajadores solo pudieron alcanzar un 19% de sus ingresos previos a la COVID, menos de un quinto de lo que estaban ganando antes de la pandemia. Después de estas primeras cuarentenas o cierres, las y los trabajadores solo llevaron a sus hogares un 56% de sus ingresos previos a la COVID. Esto se ha tenido entonces, como vemos, un impacto importantísimo en la vida de estos trabajadores y trabajadoras. Analicemos una perspectiva global de esta pandemia. Sabemos que la pandemia ha tenido un impacto masivo en las y los trabajadores y que las vacunas realmente parecen ser una forma de salir de esta pandemia, una herramienta muy importante para hacerlo. Pero sigue existiendo un gran problema y esa es la inequidad global masiva. Este es un mapa de Bloomberg que fue actualizado recientemente. De hecho, esta es una imagen del mapa que se tomó esta mañana. Y como pueden ver, las áreas de verde más oscuro son áreas en las que hay una mayor cantidad de cobertura de vacunas y las áreas en verde muy claro o casi en blanco son donde tienen una cobertura de vacunas menor. Como pueden ver, las áreas del llamado norte global tienen un acceso mayor a las vacunas predominantemente, pero en las partes como la gran parte de África, el sudeste asiático e incluso partes de América Latina, podemos ver que hay un menor acceso a las vacunas. ¿Por qué es importante esto? Porque estos bajos niveles de vacunación significan que estamos en riesgo de tener más y más olas de infecciones de COVID. Entonces, tener esta poca protección de vacunas fomenta la aparición de nuevas variantes más peligrosas. Esto obviamente implica una gran cantidad de incertidumbre que trastorna las economías mundiales e impide que se recuperen. Y esto es especialmente importante para los trabajadores y las trabajadoras porque la mayoría de los trabajadores del mundo viven y trabajan en estos países donde hay poco acceso a vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19. Entonces, esta imagen es realmente perturbadora, pero también es muy pertinente en lo que respecta a las trabajadoras y los trabajadores informales. En WeGo empezamos a trabajar mucho con este tema. Hay distintas iniciativas que están haciendo acciones de incidencia en lo que es la distribución de vacunas. Hemos brindado nuestro apoyo a distintas plataformas. Hemos, hemos firmado planes de acción. Y acá tengo resaltadas tres organizaciones que hemos apoyado en los últimos meses. The People's Vaccine, la vacuna de los pueblos. Esta es una campaña global liderada por Oxfam y apoyada por distintos gobiernos, ministerios, presidentes, gente del mundo diplomático y agencias multilaterales y organizaciones internacionales también. También tenemos la Gavi, la Alianza para las Vacunas, que es una organización de la sociedad civil. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Feministas por la Vacuna para el Pueblo, que es una campaña liderada
por la Third World Network y por distintas organizaciones para el desarrollo de las mujeres. Y es muy importante este punto porque esta campaña realmente han puesto en perspectiva a las feministas del sur global, y esto es muy importante en lo que tiene que ver con la cuestión del acceso a medicamentos, porque hay mucha narrativa que tiene que ver con este tema y que ignora el análisis del impacto de la raza, la etnicidad, la casta, los ingresos, la riqueza, la geografía, el sexo, la identidad sexual, la orientación sexual, las discapacidades, etcétera. Entonces, acá tenemos un análisis muy importante que debemos considerar cuando hablamos de esta cuestión. Entonces, la FPB está haciendo un trabajo maravilloso con este tema y hemos participado con ellos. Bien, ¿qué vacunas entonces llegan a los países? Bueno, sigue habiendo barreras que los trabajadores y trabajadoras informales pueden experimentar en este sentido, y lo sabemos por las historias que nos han contado en el campo de trabajo, etcétera. Pero como pueden ver aquí, hay capturas de pantalla de la plataforma de registros en línea de la India. Entonces, cuando uno es apto, está apto para recibir una vacuna, tiene que programar una cita a través de este sitio web. Este es un problema para muchas personas que, por supuesto, no tienen acceso a una conexión fiable o a Internet en absoluto. Y eso sin duda afecta a muchos trabajadoras y trabajadores informales, pero también hay otras barreras. Por ejemplo, si las ubicaciones para vacunas están muy lejos de los sitios en los que la gente vive y trabaja, la dificultad de conseguir transporte o el costo del transporte para llegar a a esas clínicas de vacunación, y si no tienen horarios de apertura que sean lo suficientemente flexibles. Tal vez estas clínicas abren a mitad del día, pero no por la mañana o a última hora de la tarde. Todos estos aspectos pueden realmente afectar la capacidad de acceder a estas clínicas. Y por supuesto, hemos visto también que los inmigrantes sin documentación también pueden enfrentar la exclusión de los programas de vacunación, o la falta porque la falta de papeles dificulta en estos casos el acceso a estos programas. Por supuesto, también tenemos eh, el hecho de que en algunos lugares las trabajadoras y los trabajadores son discriminados por cuestiones de raza, y hay muy poco alcance hacia estos trabajadores. Y por último, pero no menos importante, las trabajadoras y trabajadoras que no tienen protección social como beneficios de salud o cobertura de salud. Estas personas enfrentan muchas barreras en el acceso a las vacunas, y el que no tiene las vacunas las quiere tener, pero se preocupa por los efectos secundarios, como por ejemplo perder muchas horas o muchos días de trabajo, porque eso significa perder los ingresos, y por lo tanto esa es una razón muy legítima por la cual las personas no quieren o pueden acceder a una vacuna. Entonces, trajimos mensajes clave para los diferentes sectores. Son 4 sectores clave, de hecho, y estos mensajes tienen que ver con por qué la vacuna es fundamental para proteger a las trabajadoras y trabajadores en la pandemia. Voy a empezar por las trabajadoras domésticas, que han tenido un papel fundamental para aliviar la crisis de atención de salud, han cuidado de niños y niñas, ancianos, ancianas, y los miembros del hogar que están enfermos o enfermas. Eh, esto significa de hecho que han estado específicamente expuestos y expuestas a los riesgos de la COVID, y por lo tanto la vacuna realmente ayudaría a proteger a estas personas del virus y a controlar la pandemia, y para ofrecer condiciones de trabajo un poco más estables. Las vendedoras y vendedores ambulantes, otra historia también, porque son las trabajadoras que han enfrentado los principales riesgos de la COVID, porque han trabajado
en entornos de riesgos, pero tienen un rol fundamental para proporcionar frutas y verduras frescas y otro tipo de artículos, y se han visto, sus patrones de trabajo se han visto muy alterados por las restricciones relacionadas con la pandemia. Y no solo eso, también han sufrido mucho acoso, y esto en conjunto ha llevado a un riesgo muy grande al sustento de las vendedoras y vendedores ambulantes, no solo a su salud. Por lo tanto, la vacuna aumentaría la protección, ayudaría a controlar la pandemia y a estabilizar las condiciones de trabajo. Vamos a hablar ahora de recicladoras y recicladores. Le damos la palabra a mi colega. Eh, en este caso tenemos que confrontar una exposición al virus. Los recicladores y recicladoras proporcionan un servicio esencial, incluso ante la falta de reconocimiento, pero están prestando un servicio en público en la gestión de las ciudades. De alguna manera están enfrentando y están protegiendo a toda la población, y esa es... por eso las recicladores y recicladoras tienen que estar enmarcados dentro de la ciudad por parte de los gobiernos y de los ciudadanos. Realmente creemos que la protección de recicladores y recicladoras es una forma de reconocer su papel fundamental en la primera línea. Por lo tanto, necesitan no solo acceso a las vacunas, sino también elementos de protección personal y acceso a sistemas de salud. Siguiente diapositiva, por favor. El caso de las trabajadoras y trabajadores del hogar son fundamentales en la cadena de valor. Gracias a las medidas que han tomado los gobiernos de distanciamiento social y a la forma en la que la pandemia fue abordada en algunos contextos, esta cadena de valor se vio alterada porque las cadenas de suministro vieron muchos obstáculos, y esto crea un gran problema de inseguridad financiera. La vacunación va a ayudar a poner fin a la pandemia y va a ayudar, mientras tanto, a controlarla para estabilizar las actividades comerciales más rápido. Cristín, te devuelvo la palabra. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave en torno a la vacunación para los trabajadores y trabajadores informales? Bueno, estos son trabajadores de primera línea que prestan servicios esenciales durante la pandemia y que han visto un impacto negativo a su sustento y a su salud. Hay 2.000 millones de trabajadoras y trabajadores informales en el mundo, por lo tanto son fundamentales para la recuperación económica global y nacional. Por lo tanto, si no protegemos a estas trabajadoras y trabajadores de la COVID-19, entonces como sociedad colectiva no estamos protegidos tampoco. Y si no estamos protegidas y protegidos, entonces la pandemia se va a prolongar y la recuperación económica se va a demorar. En esencia, la vacuna para las trabajadoras y trabajadores es una inversión, y es algo que es clave para realmente controlar esta pandemia, de manera tal que las trabajadoras y trabajadores puedan seguir prestando estos servicios claves y que puedan ver protegido su sustento, además de mantenerse seguros y sanos y sanas. Bien, ahora que hemos visto las claves, las cuestiones claves que vemos en Wigo en torno a los trabajadores y trabajadoras informales, creemos que es muy importante crear un espacio en el que trabajadores y trabajadoras puedan compartir lo que están haciendo en sus contextos, cómo están trabajando para el acceso a las vacunas, todas estas cuestiones. Por lo tanto, a continuación los invitamos a escuchar sus historias. Tenemos 6 trabajadoras y trabajadores con nosotros el día de hoy, que provienen de los 4 sectores y con varias experiencias diferentes. Por lo tanto, invitamos a Débora Contreras para que sea la primera en hablar. Débora es representante de Head of Motors, el Movement MTE, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ella es de Argentina. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla con la presentación de Débora.
A ver si ahora. Bien, un momento, por favor. Ay, se me fue. No. Me- Listo. ¿Se ve la pantalla? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, continúa. Bueno, mi nombre es Débora, soy del equipo de salud del MTE UTEP, y a nosotros lo que nos trajo la pandemia fueron nuevas problemáticas, ¿no? Lo que fue en los barrios populares no era lo mismo, la convivencia y el que nosotros nos decían quédate en tu barrio, porque sabíamos que había personas donde vivían hacinadas, donde estaban juntas y no se podía cumplir eso del aislamiento si uno tenía COVID, si sufría COVID. Lo que también, o la problemática que nos trajo también fue esto de la desocupación, que nosotros teníamos como trabajadores informales, donde salían a vender, donde tenían que sobrevivir, y lo que trajo también eso es que esas personas no puedan salir a trabajar, que se tenían que quedar, y a nosotros nos generó un aumento de lo que es la olla, ¿no? Las viandas que se daban desde nuestra organización. Eso nos triplicó, ¿no? Al no tener falta, a no tener ingresos, nos multiplicó a nosotros la demanda en la hora de repartir la comida. También lo que también trajo, la problemática que trajo también fue que nos pedían que nos quedemos en casa y que nuestras compañeras estaban sufriendo violencia de género y se tenían que quedar con la persona que convivía, ¿no? Ahí en su casa, y no sabíamos qué le estaba pasando y teníamos que intervenir. Asistimos un montón de compañeras en el periodo de pandemia en lo que es de situaciones de violencia de género. Y otra también que nos llevó a tener como una alarma y una alerta, como para decir qué hacemos, fue el fallecimiento de compañeros y compañeras de la organización, sí, que nos trajo también eso de encender, como decía, esa alarma, de salir a ver cómo promovemos el tema de la vacuna, ¿sí? Y también los medios de comunicación que también nos transmitían miedo, ¿sí? Una mala desinformación. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que salir a combatir todo esto, ¿no? A ver cómo lo resolvemos. Eso es la pregunta que nos pensamos nosotros, es cómo podemos hacer, ¿no? Desde la organización, cómo podemos ayudar desde la organización, qué hacemos desde la organización, ¿no? Y empezamos a lo que es la articulación con el Estado, ¿sí? Tanto en el primer año de la pandemia salimos a buscar a las salitas del barrio lo que es la vacuna antigripal para nuestros abuelos y para nuestros compañeros que seguían, no hubo un parate en lo que es la pandemia, sino que se trabajó el doble, que fue más que nada fuerte en el territorio, que sosteniendo lo que era la olla popular, y bueno, salimos a lo que es buscar las vacunas antigripales, porque todavía no había vacunas contra el COVID. Después, en lo que fue en nivel nacional, que salimos también en busca de eso, nos ofrecieron formaciones, ¿sí? Sobre la vacuna, que nosotras lo tomamos, pero también lo tuvimos que adaptar a nuestro territorio y a nuestras compañeras, y eso se fueron como armando los contenidos para que lleguen a nuestras compañeras, porque trabajamos con distintas compañeras, distintas regionales. Ahí lo que ustedes pueden ver en la foto son las compañeras que son también promotoras de salud en distintos barrios, ¿no? de lo que es, y en distintas provincias de lo que es Argentina. También nosotros planteamos cómo conformar cuadrillas barriales de promotora de salud, ¿sí? Que lo que salían eran a informar a las compañeras, a llevarle kit de limpieza, ¿sí? Como que se armó todo eso, y también a llevarle la tranquilidad, ¿no? De que había que vacunarse, y también el cuidado, respetar las normas que nos decía el Estado. Salimos con flyer, con lo que son charlas virtuales, nos encontrábamos cada 15 días para ver cómo iba cada provincia, cómo iban llevando, porque como les dije, los territorios no son lo mismo, las problemáticas de los territorios que tenemos no son lo mismo. Capital Federal no es lo mismo que acá, el barrio donde estamos nosotras, que se podían quedar, que tenían un trabajo estable, que tenían un trabajo fijo, y las compañías de acá muchos perdieron el trabajo.
y no estábamos nosotras ahí. Videos también con compañeros que incentivaban a que se vacunen, que era importante el tema de la vacuna, que eran los referentes, ¿no?, del movimiento de nosotros, ¿no? Los referentes salieron a salir con sus videos para que concienticen el tema de la vacunación y que era importante. Y también nosotros no era que teníamos todo muy lindo, ¿no?, que el Estado nos brindaba todo y que todo lo que proponíamos el Estado estaba, sino que también nos costó, porque nosotros salimos fuerte con el tema de que éramos esenciales, ¿no?, que los que sostenían una olla, que nuestras compañeras, que tanto nuestra organización como otras necesitaban, porque estuvieron del día cero de la pandemia, necesitaban esa vacuna, y que nos tomaran como esenciales para poder vacunarnos sin una inscripción, sino que se nos tomen en cuenta. No tardamos, sí los compañeros se vacunaron respetando el tema del orden de su respectivo turno, pero a nosotros el Estado, como no recibimos esa respuesta de considerarnos esenciales, y éramos los que estábamos, como les decía, del día cero, articulando con todo y estando, sabíamos que un compañero estaba aislado, entonces le llevábamos una bolsa de mercadería, o nosotros trabajamos desde la organización también con un centro de jubilados, y ellos fueron los que más sufrieron en esta pandemia, incluso no, aparte de compañeros, también sufrimos la pérdida de nuestros abuelos. Nosotros decidimos llevarle casa por casa a la vianda para que no salgan, para que se cuiden. Entonces, ese fue nuestro trabajo y no se nos reconoció como personas de, ¿cómo se llama?, como sería primordial, no se nos consideró. Bueno, y después, bueno, eso es lo que les decía, que demandamos al Estado, ¿no? Después nosotros nos organizamos y usábamos el material de difusión de nosotras para concientizar la importancia de por qué era importante vacunarse, ¿no? Los compañeros de las distintas ramas de nuestra organización, del MTUTEP, lo que hicieron es también brindarnos barbijos, kits sanitarios, camisolines, cofias, todo para estar protegidos, pero todo salió de nuestra organización. Y a nosotros lo que nos dejó la pandemia, bueno, aparte de estar organizados, ¿no? O sea, nos dedicamos más, o sea, ahora más en el tema salud, ¿no? Lo importante que es la salud en este momento, porque a nosotros nos decían, hablábamos de salud y nosotros capaz que pensábamos lo que era tomar la presión, que no sé, que la atienda un pediatra, pero después entendimos que la salud es tener agua en la casa, que o sea, nos pedían lavarse las manos y había barrios que no hay agua, nos pedían esto, ¿no?, de que nos quedemos en lo que es nuestras casas, y había gente en nuestro barrio que vivían 5 o 6 personas en una pieza y no se podía cumplir el aislamiento. Nos dejó esto, ¿no?, un saldo organizativo en lo que es el entorno a la salud. Lo que también nos trajo es la puesta en agenda el tema, o sea, lo que es la salud, ¿no?, que se tiene que trabajar a nivel nacional, y después como que nos reconocieron las formaciones que hicimos, todo, y bueno, empezamos como a tener ese reconocimiento del Estado hacia nosotras las promotoras de salud y las organizaciones sociales, que incluso nos dieron un diploma, un presente, pero bueno, estaría bueno que empezar a seguir articulando con el Estado y las promotoras de salud, y que que somos primordiales para, en este caso, la pandemia, pero después, bueno, que somos primordiales en el territorio. Debbie, muchísimas gracias por esta presentación. Thank you very much. It was amazing. I like to give now. Me gustaría a continuación darle la palabra a nuestra colega Aline Sousa da Silva. Es representante del Distrito Federal, el Comité Nacional de Recicladoras y Recicladores de Brasil, y es coordinadora de Unicatadores en Brasil. Es Latino American level in the way speakers networks.
Es una Aline, líder a nivel latinoamericano. Aline, muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla con tu presentación. Buenos días, soy Aline Sousa. Soy recicladora y también soy miembro de la red SEMCOP DF y soy parte de una cooperadora de más de 1000 recicladoras y recicladores. Represento a las recicladoras en el Distrito Federal y también soy coordinadora de la Secretaría Nacional de Mujeres y Jóvenes en Unicatadores Brasil. En primer lugar, quisiera agradecerles por haberme invitado y quisiera agradecerles por incluir a las y los recicladores. Es bueno que estemos aquí para poder aportar nuestra experiencia y poder comentar las experiencias que hemos tenido como recicladoras y recicladores durante la pandemia y cómo hicimos para finalmente poder vacunarnos. Acá pueden ver algunas imágenes de lo que fue el proceso de vacunación para nosotros y nosotras. Pero antes de llegar a este momento donde estábamos recibiendo las vacunas, sufrimos mucho. La pandemia tuvo un impacto enorme para no todo el mundo, pero especialmente para nosotras como recicladoras y recicladores. La situación fue muy triste. Entonces quisiera contarles cómo fue ese proceso. Todo empezó con la pandemia, cuando se nos canceló el trabajo. Muchos y muchas recicladoras se vieron forzados a dejar de trabajar. No pudieron salir más a la calle. Entonces, ¿qué podíamos hacer con tantas ordenanzas que nos estaban impidiendo trabajar? ¿Cómo podíamos sobrevivir entonces? Nuestra salvación fueron las personas y las instituciones que se dieron cuenta de que nosotros no estábamos trabajando y lanzaron distintas campañas para recolectar recursos y alimentos. Estas acciones de solidaridad fueron lo que de hecho salvó a nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque recibimos alimento para que nuestras familias pudieran sobrevivir. Pero también tuvimos que pagar el alquiler, obviamente, de nuestros hogares, los servicios. Entonces necesitábamos no solo dinero, sino también alimentos. Y desafortunadamente con las cuarentenas que tuvimos, las personas que estaban trabajando como recicladoras, solo como recicladoras, se enfrentaron a una situación muy difícil. Entonces tuvimos que encontrar la manera de articular lo que hacíamos para que estas personas, estas recicladoras, pudieran volver a trabajar. Tuvimos que dejar de trabajar durante 150 días y vimos que todo el mundo estaba sufriendo por esto. El medio ambiente, la población en general estaban sufriendo también. Entonces trabajamos con el gobierno federal y presentamos un plan de adaptación para la prevención y la protección de recicladoras y recicladores para que pudiéramos volver a trabajar porque nos consideramos un servicio esencial. Por suerte, este plan tuvo éxito, fue presentado para tener la aprobación de ANRISA y después de que se analizó y se lo aprobó, gradualmente volvimos a trabajar. Esto nos permitió tener un poco más de dignidad, ¿saben? Porque durante la pandemia fue realmente muy difícil para nosotras y nosotros no poder trabajar y poder volver a trabajar realmente fue un alivio. Tuvimos que adaptarnos de todas maneras a volver a trabajar. Nos tuvimos que adaptar no solo a nivel de recicladores y recicladoras, sino que nosotras como recicladoras entendíamos la importancia de poder utilizar equipos de protección personal.
Entonces había personas que antes no querían utilizar mascarillas o barbijos o uniformes especiales. De hecho, muchas personas no querían protegerse, pero ahora que podían volver a trabajar, entendían que tenían que proteger su vida, su salud, y se dieron cuenta de que con esta pandemia no era posible no utilizar equipos de protección personal. De hecho, esto será un legado para nosotros y nosotras como recicladoras. Tenemos que protegernos, tenemos que utilizar equipos de protección personal. Además, estamos trabajando mucho en lo que es la educación ambiental. Previo a la pandemia ya estábamos trabajando en esto y hablábamos de cómo separar los residuos, pero ahora también tenemos el rol de ayudar a que la población sepa qué es lo que tiene que hacer con los desechos y también con los desechos relacionados con la pandemia, cómo tienen que deshacerse de las mascarillas, en qué bolsa lo tienen que poner. Y esto era nuevo y fue nuevo para nosotros también. Entonces, fuimos parte de un proceso muy importante. Al principio nuestro trabajo fue muy precario y de hecho esto se vio resaltado por la pandemia, la precariedad de nuestro trabajo. Entonces, como recicladoras y recicladores, tuvimos que cambiar muchas de las cosas que estábamos haciendo antes de la pandemia. Como pueden ver en las imágenes, había muchas personas reunidas que querían volver a trabajar, pero volver a trabajar implicaba que teníamos que hacer ciertas pruebas. De hecho, los estábamos probando o evaluando para ver si eran aptos y aptas para trabajar. Entonces, hicimos ciertas alianzas con ciertas organizaciones sanitarias para poder evaluar y testear a nuestras trabajadoras para ver si tenían COVID-19. Hicimos más de 1000 tests y nos dimos cuenta de que muchas de estas recicladoras y recicladores tenían COVID en forma sintomática, estaban enfermos, pero no lo sabían. Por suerte, solo tuvimos un caso de una persona recicladora que falleció, pero esta persona no era una trabajadora activa, estaba aislada. Gracias a Dios, pese a que tuvimos muchos casos de trabajadoras y trabajadores en Brasil que fallecieron, en nuestra cooperativa solo falleció una persona. Después de esto nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar mucho para tener acceso a las vacunas. Tuvimos que llegar al Ministerio Público, tuvimos que hablar con distintas organizaciones gubernamentales para demostrarles lo importante que era que nosotras y nosotros nos vacunáramos. Teníamos que demostrarles que era una prioridad para las recicladoras y los recicladores estar vacunados. Podíamos hacer lo mejor de nuestro trabajo si estábamos protegidos. Si no estábamos protegidos, no podíamos trabajar. Y de hecho, si no trabajábamos, había desechos, no solo domésticos, sino de hospitales que podían infectarnos y contagiarnos. Entonces, todos estos desechos podrían estar contaminados y esa era la razón por la cual nosotros debíamos tener prioridad en la vacunación, especialmente para proteger a nuestras trabajadoras. Estos resultados fueron muy importantes para nosotras. Trabajamos con personas que trabajan en abogacía para incluir a las personas recicladoras en la lista de vacunación. Sabíamos que antes de la pandemia las recicladoras jamás eran una prioridad. Entonces, con los resultados de los testeos que hicimos, pudimos mostrar que necesitábamos ser una prioridad. Después de eso, nosotras como recicladoras y recicladores pudimos recibir las vacunas y estamos hablando de que más de 1500 recicladores y recicladoras se vacunaron en 2 días. Esta fue una situación muy movilizante. Teníamos personas recicladoras que habían perdido a sus padres, madres, amigas, amigos, familiares,
debido a la COVID-19 y al estar vacunados o al recibir la vacuna, estaban muy felices. Muchos lloraban, pero no por dolor, lloraban porque tenían un dolor interno, porque sentían que su madre, su tía, su tío, sus amigos podrían haberse salvado si se hubieran vacunado, si las vacunas en Brasil se hubieran ofrecido de entrada a las personas que eran prioritarias. Pero debido a la política interna de Brasil, no se nos consideraba y no se nos consideró una prioridad desde el principio. Entonces, tenemos que saber que lo que primero es más importante es la vida, pero desafortunadamente en Brasil la vacuna no fue algo que se tomó en serio desde el principio. La vacuna se convirtió en una cuestión política y muchas recicladoras y recicladores sufrieron por esta situación tan triste que pasó con las vacunas. Entonces, como recicladoras, nos alegró muchísimo poder recibir esta vacuna. La situación en Brasil fue muy, muy triste. Muchas recicladoras y recicladores se vieron afectados por esta pandemia a nivel sanitario, de trabajo, de ingresos. Estas van a ser generaciones que van a sufrir, pero que además van a aprender mucho después de esto. Esto tuvo un impacto muy negativo para nuestro sector, entonces esto es lo que quería decir, lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberme excedido en el tiempo y quiero agradecerles nuevamente por haberme invitado. Nosotras, las recicladoras y recicladores, tenemos mucha solidaridad con todos los demás trabajadores y trabajadoras informales porque sabemos que tenemos que ser responsables en nuestro sector. Sabemos que somos muy importantes para el mundo ambiental, económico, social, generamos ingresos y generamos beneficios para el ambiente. Generamos también beneficios en respecto del uso de recursos públicos de la manera correcta. Así que realmente nuevamente quería agradecerles. Gracias por contarnos tu experiencia y por explicarnos la dimensión del desafío que enfrentó todo el movimiento, no solo dentro de su sector de catadores, sino en otros sectores también. Quiero presentar ahora a Wisborne Malaya, es el secretario de la Cámara de Zimbabue de Asociaciones Económicas Informales. Muchas gracias por estar aquí, Wisborne. Le damos la palabra. Gracias, Federico. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí ser parte de este webinar. Quiero saludar a todas las personas de WeGo, a la familia de trabajadores y trabajadoras informales. Es importante que podamos reunirnos y compartir nuestras experiencias en momentos como este, en momentos en los que enfrentamos a la COVID-19. Voy a hablar entonces directamente sobre lo que preparé para hoy. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Un momento. Ahora deberías poder compartir la pantalla. Gracias. Bien, ¿pueden ver mi pantalla entonces? Sí, perfecto. Simplemente voy a compartir con ustedes qué es lo que sucedió con la COVID-19 y cómo nos vimos afectados los trabajadores y trabajadoras de Zimbabue. Especialmente, nuestro gobierno rápidamente tomó medidas para tratar de surfear esta pandemia y estas medidas fueron muy duras para las y los trabajadores. Con las cuarentenas y los cierres impuestos, no pudimos salir a trabajar, no pudimos salir a buscar nuestra forma de vida. Entonces, cuando empezaron los programas de vacunas en nuestro país,
hicimos una priorización de los trabajadores y trabajadoras y empezamos a impulsar acciones en la agenda pública para que los trabajadores pudiéramos, de hecho, trabajar. Entonces, en el número 1 de mis notas, la comparto para mostrarles que hemos fomentado a los miembros y las miembros que se vacunen mediante plataformas de WhatsApp. Hemos llegado a 46 territorios del país o estructuras, y cada una de esas estructuras territoriales tiene un grupo de WhatsApp. Los miembros de esa zona pertenecen a los grupos de WhatsApp. También armamos un grupo de líderes territoriales. Tenemos entonces un grupo de WhatsApp de presidentes, de secretarios, y quiero compartirlo para que entiendan que hemos usado estos grupos de WhatsApp para divulgar información a la mayor cantidad de personas, para compartir la importancia de la vacuna de COVID-19 y las cosas más importantes de la organización. Entonces, esto ha resultado una estrategia muy efectiva para divulgar la información a la mayor cantidad de miembros y miembros posibles. Entonces, de estos 460 territorios y los distintos líderes que tenemos, unos 10 personas, llegamos a, como les decía, 460 líderes nacionales y territoriales. Como líderes debemos mostrar y actuar y ser ejemplos. Tenemos que vacunarnos para que las demás personas se vacunen. Y un total de 391 líderes han sido vacunados. Y esto realmente es alentador porque tenemos personas con discapacidades que están dentro de estas estructuras de liderazgo y que se han vacunado también. Lo mismo para las personas jóvenes, las personas del liderazgo que no han querido vacunarse han sido muy pocas realmente. Además, utilizamos nuestras plataformas de medios de redes sociales para comunicar la importancia de la vacunación. Tratamos de apuntar al público en general y a los miembros de nuestras organizaciones. En la economía informal sabemos que no vivimos en islas, sino en comunidades. Tenemos familiares, parientes. Entonces, realmente hay que fomentar que los miembros y las miembros insten a sus familiares, a los miembros de su comunidad, a que se vacunen también. Además, diseñamos un flyer de vacunación que lo publicamos en nuestras plataformas. Creo que después vamos a ver, les voy a poder mostrar este papel. Es una comunicación simple que buscaba realmente instar a las personas a vacunarse. También le pedimos a uno de nuestros miembros más jóvenes que trabaja con cosas musicales y que nos prepare un jingle, una pequeña canción en apoyo a la vacunación. Esta canción la compartimos en las distintas plataformas, todavía la estamos utilizando, ahora va a aparecer en distintas estaciones de radio a nivel nacional y vamos a tratar de que se escuchen la mayor cantidad de lados posibles para fomentar la vacunación. Esperamos que, a ver si Christy quizás puede poner esta canción más adelante. Después buscamos testimonios individuales respecto de la experiencia de vacunación. Cuando los líderes se vacunaron, los grabamos y les pedimos que comuniquen sus experiencias sobre todo este proceso de vacunación del que fueron parte y que le dijeran a las personas que tenían miedo de vacunarse, que no tuvieran miedo, de hecho, porque no había nada que temer al vacunarse. Y les pedimos que insten a las personas a que se den la segunda dosis cuando era necesario. También hemos visto distintas personas que han innovado en la forma de comunicar
y de comunicarse con las autoridades locales para que puedan vacunarse personas en los mercados directamente. Entonces, esto es todo lo que hemos hecho, pero obviamente esto genera distintos desafíos también. Hay distintas creencias religiosas que obviamente afectan el tema de la vacunación y nosotros tenemos que respetar estas creencias. Es una situación que tenemos en el sistema, pero igual seguimos instando a las personas a que se vacunen. También tenemos que lidiar con las noticias falsas que ponen miedo en las personas que no quieren vacunarse, pero podemos esperar de que eventualmente se vacunen en Zimbabue. Respecto de la publicidad en los medios, me parece que nuestro país no ha sido muy abierto y honesto en la forma en la que la COVID está matando a las personas, pero esto realmente es algo que hay que comunicar. Hay muchas personas que se están vacunando. Of slow provision of the vaccination. Tenemos también el problema de la baja existencia de vacunas en las áreas remotas y otros desafíos que están causando la dificultad de acceso a las vacunas en tiempo y en forma. También hay una obligación fundamental establecida por el gobierno y de alguna manera es que está haciendo que la vacunación sea obligatoria. En las iglesias, por ejemplo, las personas pueden ir a la iglesia bajo la condición de que estén vacunados. Es una condición. A algunos restaurantes, por ejemplo, no se puede ingresar sin mostrar el certificado de vacunación. En algunas tiendas también. Por lo tanto, de manera general, las cuestiones están cambiando para hacer que la vacunación sea un programa obligatoria. Eh, un, eh, el caso del gobierno tiene mucha incidencia en este sentido. Por un minuto más, este es un video que voy a mostrarle, o una imagen que es el presidente, el vicepresidente, sobre cuestiones de vacunación. Les quiero mostrar aquí que incluso el gobierno realmente está participando activamente para que las vendedoras y vendedores también tienen que estar vacunadas y vacunados. Y fue una declaración casi militar en donde se estableció que sin vacunación no se podía acceder a muchas otras cosas para los vendedores. Es decir, si usted no tiene una vacuna, no va a tener un espacio donde trabajar. Es casi una orden militar, pero tiene un lenguaje para fomentar que mucha gente dentro de la economía informal se vacune. Luego, esto que ven en pantalla es el volante que diseñamos desde la organización y lo repartimos en todas nuestras redes sociales, lo publicamos en todas las redes, el sitio web, y la idea es tratar de cumplir nuestro papel como promotores de la vacunación para que la mayor cantidad de personas se vacune por su propia seguridad. Y que es nuestra tarea como miembros también. Ah, hay que, hay que mantener el distanciamiento social, tener la vacuna, usar mascarilla. eh, y por último, pero no menos importante, no sé si Christy lo iba a hacer para nosotros, es un jingle de solo un minuto con la canción que nuestros miembros del grupo de juventud escribió para nosotros para la campaña de vacunación. Muchas gracias. Bien, voy a reproducir ese jingle en este momento. Here it comes. Ahí viene, ¿eh?
Zimbabwe Chamber of Informal Economic Association. Don't be another statistic of the COVID pandemic. Stay safe. Always sanitize. Wash your hands using running water. Maintain social distance. And always mask up. Encourages all informal workers to be vaccinated. There is a 90% chance of survival. Always remember, prevention begins with you. Don't be another statistic. Comply to COVID safety precautions as prescribed by the state. Fellow Zimbabwe partners, here values your life. Thank you for listening to this message. Stay safe. Okay, in the interest of time, Bien, por cuestiones de tiempo, les mostré la última parte que incluye la petición, pero creo que este es el mensaje que estamos propagando en términos de la promoción de la vacunación. Muchísimas gracias. Thank you very much, Wisborne. Muchas gracias, Wisborne, por compartir esta experiencia en el contexto de la poca cantidad de vacunas disponibles para el país. Recuerdan el mapa que Cristi presentó. Esto realmente ayuda a pedir este acceso a la vacuna para las trabajadoras y trabajadoras. Ahora quiero presentar a la representante de SEWA, para que nos va a compartir su experiencia. ¿Estás allí? Sí, Cristi es Rima Ben, perdón, adelante Rima. Are you there? Maybe mute? ¿Estás allí, tal vez silenciado? ¿El micrófono, Rima? Rima, welcome. Rima, bienvenida. You're mute. Está silenciada, Rima. Ahí está. Bien. सभी को मेरा नमस्ते, सभी भाई बहनों को, और मेरा नाम रीमा मिश्रा है। मैं न्यू अशोकनगर में रहती हूँ और मैं एक घर खाता कामगार हूँ और सेवा में आगवान बहन हूँ पिछले 2 साल से, और 6 महीने से मैं बोर्ड मेंबर हूँ रुआब में। रुआब में बोर्ड मेंबर हूँ और मैं 2014 Soy miembro de la organización SEWA desde hace 2 meses. Buenos días. Estoy trabajando desde 2014. जब बीमारी आई मई महीने में, Como saben, cuando empezó la pandemia y hasta el mes de mayo, nuestro trabajo se vio muy afectado. और बीमारी इतनी फैली हुई थी कि बहुत डर लगता था। Hubo, जो घर खाता कामगार थी, घरेलू el कामगार trabajo fue muy difícil de mantener. में भी डर था। उसके बाद जब La pandemia, वैक्सीनेशन का वो हुआ, जैसे y cuando empezó la vacunación en la pandemia, लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा। había muy pocas vacunas disponibles y acceso a esas vacunas. ये वैक्सीन ले ले, Mucha gente entró en pánico porque hubo rumores respecto a que sin vacuna la gente podía morir. Entonces hubo mucho temor que se propagó para todos lados. सेवा में बात करी इस बारे में कि वैक्सीनेशन के लिए बहनों को बहुत डर लग रहा है। En nuestra red, a continuación, empezamos a trabajar en torno a obtener la vacunación y a trabajar con el tema de los registros. Y luego, cuando empezamos
a, a tener, estábamos teniendo temores respecto a la pandemia y a la vacunación en torno de la pandemia. Esto involucraba también a muchas familias. Entonces, todo teníamos que hacerlo con mucho cuidado y empezamos a trabajar muy despacio, de manera tal que pudiéramos fomentar la vacunación y convencer a las personas de que obtuvieran la vacunación. Trabajamos mucho con el Departamento de Sanidad, usamos las redes sociales también. Y empezamos a trabajar con la gente explicando acerca de la vacunación, usando videos, y se los mostramos a mucha gente esos videos también. Entonces hicimos todo este tipo de estrategias para poder repartir este mensaje. Hubo mucha publicidad también para toda la que se pudo. También hicimos llamadas para hablar sobre la vacunación y para que la gente empezara a registrarse para tener su vacuna. Entonces nuestra tarea era repartir esa información. Hubo gente que estaba jubilada, que era la que más necesitaba la vacuna y no podía obtenerla, en especial porque a veces había que hacer registros en línea. Entonces, nuestra tarea también fue intentar y verificar que esos sitios fueran accesibles. Hubo mucha gente que se pudo registrar finalmente para obtener la vacuna. También compartimos historias, compartimos charlas. También usamos y compartimos nuestros teléfonos, por ejemplo, para el acceso al registro de la vacuna. Y hubo un caso varios casos en donde, bueno, estas estrategias de usar otros dispositivos fueron muy exitosas. Los números fueron creciendo cada vez más en torno a la vacunación. Mucha gente que finalmente se pudo vacunar. था जहाँ से वैक्सीन के लिए वो हो रहा था, उन्होंने कहा हम वैक्सीन नहीं लगा पाए, बहनें परेशान हुई, तो उन्होंने उसके बाद बहनों को राशन किट La gente, perdón, estamos teniendo inconvenientes con el relevo. La gente estaba muy preocupada, entonces nuestra tarea también era ayudar y un poco abordar estas preocupaciones. Mucha gente, teníamos muchos colaboradores que daban instrucciones. Hicimos también listas con toda la gente y con todas las preocupaciones. En la lista poníamos el nombre, el teléfono, la dirección. Esta lista incluyó unas 300 personas que se registraron finalmente.
जिसके लिए अभी काम चल रहा है। और जो Y así fuimos, pudimos empezar a hacer una especie de epidemiología con el tema de las vacunas, y es un trabajo que está haciendo, que está sucediendo en este momento. Thank you very much, Rima, and thank you very much. Bueno, esas son las principales medidas que fuimos tomando. Supplementary information about this experience. Muchas gracias por compartir esta experiencia y el liderazgo en esta comunidad, Rima. Again, thank you very much for sharing Muchísimas gracias una vez más experience por compartir in estas India. experiencias de la I India. give you now Voy a darles a continuación, voy a darle la palabra a Carmen Britters, que es la directora de auxiliares de casas domésticas de Argentina. Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, cómo están. Bueno, un poquito contarles no solamente la experiencia que tenemos desde Argentina con las campañas de vacunación, las articulaciones que hicimos, sino también a nivel un poco regional, ya que soy también la vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, y la importancia que tuvo los intercambios de experiencia entre los diferentes sindicatos de la federación a nivel regional. Para nosotros la pandemia, si bien fue terrorífico para todas las organizaciones y para todas las actividades del mundo y para las personas, también creo que fue, y creemos en general que fue, algo que visibilizó al sector de trabajadora doméstica de una forma impresionante, debido a todas las problemáticas que sufríamos en ese momento. Como bien dijo Débora, mi compañera de Argentina de Recicladores, si bien en Argentina hay una ley de trabajadora de casas particulares, una ley de protección total, todavía en Argentina, a pesar de eso, tenemos casi 1.300.000 trabajadoras no registradas que no le dan la seguridad social. Y qué importancia también fue este año en la OIT tratar el tema de la seguridad social, que bueno, obviamente Wigo estuvo compartiendo y trabajando en esa experiencia dentro de la OIT, de la 109 conferencia, ¿no? Esto de que la salud sea equitativa e igualitaria para todos los trabajadores formales e informales, ¿no? Porque también tenemos que decir que hay que diferenciar la registración de aquellos lugares donde hay una ley de protección, que son trabajadores que no están registrados y que terminan estando dentro de la informalidad, pero que hay una ley que las protege. Y después aquellos trabajadores de protección. Entonces desde ese punto tenemos que partir que hay que seguir luchando, primero para la registración de las trabajadoras en la seguridad social, segundo, para aquellos compañeros de diferentes actividades de la economía informal que no tienen una ley de protección, lo hagan. En Argentina la gran problemática, como bien dijo Débora, era la invisibilización de las trabajadoras en cuanto a la vacunación, en cuanto a la protección. Y desde nuestra organización, en Argentina nosotros como trabajadores de casas particulares tenemos 3 instituciones. El Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares UPAC, que es a nivel nacional, es el gremio más mayoritario en Argentina, pero nosotros tenemos la responsabilidad de nuestro sindicato que tienen la seguridad social de las trabajadoras. Nosotros tenemos la obra social del personal de casas particulares y le brindamos la salud a las trabajadoras del sector. Y por otro lado, tenemos la escuela de capacitación, no solamente de oficio, sino también de terminal educativa, a nivel nacional, y estas 3 instituciones que somos una, siempre decimos la mamá es el sindicato y las otras 2 instituciones son las hijas de nuestra organización, hemos trabajado en conjunto para poder llegar a darle información a todas las trabajadoras de casas particulares, trabajadoras formales y trabajadoras informales, por la situación que estábamos viviendo, ¿no? Tuvimos que, como organización, adecuar de alguna manera el tema de la información
de la salud y sobre todo de qué manera podíamos empezar a trabajar cuando empezó esta pandemia, la protección de las trabajadoras. Y acá se dio un equipo muy importante que hemos trabajado tantos médicos sanitaristas, articulamos con las ART, articulamos con médicos de la salud, con abogados, donde se logró hacer un protocolo específico de las trabajadoras de casas particulares para la protección del COVID. No solamente para las trabajadoras, sino también para los empleadores. ¿Por qué digo esto? Porque parecía que en el principio de la pandemia solamente las que podían contagiar eran las trabajadoras de casas particulares y los empleadores no. Y eso es lo que nosotros quisimos cambiar. Acá el COVID no elegía si era un trabajador o era un empleador el que podía llegar a contagiar, pero nosotros como sindicato debíamos proteger a nuestro sector. Y de alguna manera empezamos a articular este protocolo a nivel nacional y empezar a presentarlo en cada uno de los ministerios, no solamente los ministerios que tenían que ver con la salud, sino también con el trabajo, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Lo que nosotros necesitábamos que este protocolo se oficialice, donde debían los empleadores dar las herramientas necesarias de protección, como el barbijo, como el gel. No quiero dejar también de decir que la Federación Internacional a nivel mundial hizo una ayuda solidaria a cada una de las organizaciones, de un dinero donde podíamos darles a nuestros trabajadores, no importaba si eran trabajadores formales o informales, registrados o no registrados, sino que le podíamos dar esta ayuda pequeña, que para nosotros, por la cantidad de personas que eran de trabajadores de casas particulares, se nos hacía imposible poder ayudar a todos, pero era un respiro para determinadas o cantidad de personas. En mi organización se dieron 3.000 tapabocas y alcohol en gel en el principio de la pandemia con esta ayuda solidaria, y después con la segunda ayuda solidaria se dio alimentación para las trabajadoras, que esta pandemia trajo muchos despidos, muchas crueldades en cuanto a violencia, mucha invisibilidad, donde muchas trabajadoras acá en Argentina, a pesar de que el Estado tenía un decreto ejecutivo del Poder Ejecutivo que prohibía trabajar a las trabajadoras de casas particulares y a todas las actividades, porque no diferenciaba a una sí y a otra no, sino esto era algo general. A pesar de esto, los empleadores, como la cuarta categoría del trabajo de casas particulares que es el cuidado de adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, eran personal esencial. A pesar de esto, los empleadores cambiaban a las trabajadoras de categoría para poder ir a trabajar. Pero bueno, realmente eso fue una lucha continua que tuvimos que trabajar en toda esta pandemia, donde teníamos que darle protección a esas trabajadoras que, si bien no estaban autorizadas, los empleadores las hacían ir a trabajar porque no le querían pagar el sueldo. El Poder Ejecutivo dijo: ustedes, empleadores, deben pagar el sueldo en su totalidad a las trabajadoras de casas particulares. Pero lamentablemente esto no ocurría, ¿no? Lo que hacían los empleadores eran cambiarlas de categoría o hacerlas ir a trabajar para pagarle el salario. Y ahí es donde el sindicato tuvo que empezar a hacer incidencia en todos los sectores. Una de las situaciones importantes que para nosotros fue articular con el sindicato de ama de casa, quien discutimos las paritarias dentro de la Comisión Nacional de Trabajadoras del Hogar, era la situación de que la cuarta categoría, que desde el primer día era un personal esencial, que era el cuidado de adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, no estaba, si bien estaba como personal esencial para ir a trabajar, no estaba incorporado como personal esencial para la vacunación. Eso nosotros lo sentimos en su momento como algo inédito, porque no podíamos creer que si estábamos dándole eran personal esencial, los médicos, los enfermeros, los agentes de seguridad y otras actividades, siendo el personal esencial, las trabajadoras de casas particulares, declarado como un personal esencial, no teníamos
la posibilidad de la registración para la vacunación. Ahí articulamos con diferentes sectores para poder presentar nosotros una nota pidiendo la vacunación no solamente para el personal de la 4ª categoría, sino para el personal de casas particulares, que estaba yendo a trabajar de alguna manera por debajo de las cuerdas, como decimos, ¿no? Porque estaba prohibido en ese momento. Después también, obviamente, nos tuvimos que empezar a adecuar de cómo era el proceso de vacunación, porque en cada país era diferente. Algunos empezaban por los DNI, como por ejemplo en Paraguay. Acá en Argentina se hacía a través de las edades. Primero se vacunaban a las personas mayores, adultas de 70 a 80 años, de alguna manera aquellas personas también que tenían alguna patología médica riesgosa, donde también se podían anotar, y ahí sí, obviamente, las trabajadoras de casas particulares que estaban en ese ámbito del sector de momento de vacunación lo podían hacer. Esto después fue avanzando a través de las edades, incorporaron a las trabajadoras de casas particulares en forma esencial, se fueron articulando por diferentes sectores, situaciones de un subsidio de violencia, para aquellas mujeres trabajadoras que estaban padeciendo la violencia dentro del hogar o dentro del registro laboral, de la actividad laboral. Entonces para nosotros también eso fue importante. Este año se ha logrado el reconocimiento, un plus de reconocimiento por antigüedad, y realmente todas estas pequeñas situaciones donde fuimos ganando espacios y un poco de derechos, realmente para nosotros como organización fue muy y sigue siendo con mucho esfuerzo poder llegar al reconocimiento, obviamente, de la registración. En cuanto al tema de las vacunas, como organización nos articulamos a nivel provincial para poder hacer campañas de nuestra organización y registración de las trabajadoras de casas particulares para obtener la primera dosis de vacuna y la segunda. Nosotros en nuestras sedes a nivel nacional tenemos una mesa, como bien ven en las fotos, en nuestras delegaciones para hacer la registración de las trabajadoras en la vacuna, porque como dijo la compañera Débora, muchos de ellas no tienen acceso ni al internet, no tienen acceso a de cómo se llena un formulario para poder registrarse, y muchas de ellas tampoco saben para qué o de qué manera darle una explicación mínimamente por qué es beneficioso vacunarse. La verdad que para nosotros la iniciativa que tuvimos con todas las diferentes partes, principalmente en la provincia de Buenos Aires, que articulamos con las diferentes localidades, municipios y Ministerio de Salud, fue muy importante. A través de la escuela también se ayudó a la registración, no solamente de la vacuna, sino de todos los beneficios que se fueron adquiriendo durante toda esta pandemia. Dar talleres de sensibilización sobre el tema de la vacuna, pero primero nos tuvimos que capacitar los dirigentes y las líderes que estamos enfrente de las delegaciones para poder dar capacitación a través también de cada una de nuestras organizaciones, pero la escuela es para nosotros el punto eje donde desde la escuela se puede llegar a muchísimas trabajadoras, no solamente ahora en forma semipresencial, sino también a través del Zoom, dándole todo tipo de información de dónde vacunarse. Hoy en la Argentina, llevando el documento, se puede uno ir a vacunar automáticamente con la primera dosis en algunos espacios de vacunación. Estamos avanzando rápidamente en la cantidad de trabajadores que están siendo vacunados, de todas las actividades, pero obviamente nosotros dependemos mucho también de las vacunas que vayan ingresando a nuestro país. Hemos bajado
el tema de la cantidad de personas que están infectadas, inclusive los vemos desde nuestra obra social, donde al principio eran 30, 40, 50 compañeras o compañeros infectados de COVID. Hoy diariamente prácticamente tenemos muy poco, 1 o 2 infectados, casi nada, y algunos días no tenemos ningún compañero que esté en una situación de COVID. Para nosotros es muy importante seguir trabajando en la campaña, y también empezar a tener el protocolo, porque todavía esto sigue presente, no solamente las trabajadoras, sino también los empleadores. Hay que seguir cuidándonos a pesar de tener las 2 vacunas o tener una dosis. Todavía podemos seguir contagiándonos, y esto hay que saberlo, pero seguir teniendo los cuidados que corresponden. Y esto es lo que nosotros tratamos de transmitir a todas nuestras compañeras, sean trabajadoras registradas o trabajadoras no registradas. Creo que también fue muy importante el hecho de poder trabajar en las redes sociales, en cada una de las redes sociales que tenemos, y la comunicación, la articulación con diferentes sectores del Estado, y también con organismos como por ejemplo ustedes, WIGO, la Federación, WITA, Colactrao, todas las capacitaciones que fuimos dando del tema del protocolo, con el tema de la enfermedad del COVID, y obviamente la importancia que tiene la vacunación en todos los países del mundo. Bueno, la verdad que desde nuestra organización estamos muy contentos por todo lo que hemos logrado y por todo lo que hemos hecho, pero sabemos que falta mucho más y que tenemos que seguir luchando, y como digo al final de mi presentación, entre todos podemos y sigámonos cuidándonos. Muchas gracias por todo. Thank you very much, Carmen. Gracias, Carmen, por esta presentación. We would like your patience. Quisiéramos pedirles que nos tengan un poco de paciencia porque tenemos otra presentación, la última, que es muy importante, porque vamos a escuchar a distintas personas que están en el proceso de vacunación. Vamos a escuchar a Eva Mokoena, es la presidenta de la Organización Africana de Personas Recicladoras de Sudáfrica. Eva, voy a compartir mi pantalla con tu presentación. Tienes la palabra. Hello everyone. Hola a todos y todas. Soy Eva Mokoena, estoy en la ciudad de Johannesburgo. Hoy voy a hablar, en primer lugar, sobre las capacitaciones que damos sobre la vacuna y donde les mostramos el virus de la influenza. A esto es lo que les enseñamos a los recicladores, como ven aquí en esta diapositiva. You're confusing me now. You're taking this one and that one and that one. Yeah, sorry. This is the one. Please, Okay, say it when you thank want. I pass the slide. Bien, So sorry. finalmente ahora tenemos la presentación y esta es la primera diapositiva. Creo que tenemos que empezar con la primera, por supuesto. Perdón por este inconveniente. Aquí es como donde empezamos la capacitación. Muchas gracias. Siguiente. Aquí comenzamos la capacitación de las y las recicladores para que se fueran a vacunar. Estamos haciendo capacitar a los capacitadores. Estamos capacitando para que la gente tenga material para poder dar estos cursos. Siguiente diapositiva, por favor. El alcance de este proyecto, entrenamos a la gente sobre de COVID porque la gran mayoría no creía en que la COVID fuera real, pero desde que empezaron a pasar las cosas y la gente empezó a tener diagnósticos de COVID, allí empezaron a creer.
pero la mayoría de las personas, sin embargo, no quería tener la vacuna porque tienen que tomarse el día para vacunarse. Entonces empezamos a desarrollar materiales de capacitación para que hicieran específicamente referencia a la COVID-19. En segundo lugar, es capacitar a los capacitadores en el área de Johannesburgo para entregar capacitaciones en inglés. Entonces capacitamos a la gente para que capacite a otros, pero el asunto es que tenemos que traducir inglés al afrikaans, porque necesita estar en África. Tenemos Zulu, tenemos varios idiomas, por lo tanto, la tarea del proyecto, la tarea específicamente en la fase 1 fue desarrollar el material, luego fue capacitar a las recicladores y recicladores. En ocasiones incluso les dábamos mascarillas para que pudieran protegerse. Y luego teníamos grupos a los que capacitamos. Estos grupos son grupos de 5 personas. Practicamos, por supuesto, el distanciamiento social. Fueron capacitaciones bastante intensas. En la fase 2 desarrollamos material de capacitación para trabajar en la integración de los sectores de recicladores y recicladoras informales y formales. ¿Y a dónde fue que capacitamos a los recicladores, a las capacitadores para que capacitaran a su vez a los propietarios de los sitios? La capacitación era sobre cómo lidiar con la vacunación y cómo practicar estas medidas también. Empezamos las capacitaciones entonces en el marco de las restricciones de la COVID y de las cuarentenas por la COVID. Por lo tanto, empezó el año pasado cuando hablábamos con la gente de la COVID y de la importancia de estar protegidos de esta enfermedad. Las cuestiones relacionadas con los viajes, las capacitaciones, como van a poder ver, se hicieron al aire libre. La van a ver la vieron en la diapositiva donde mostrábamos cómo explicábamos el funcionamiento del virus y cuando enseñábamos a la gente acerca de la COVID, nos sentábamos a hablar con estas personas acerca de la experiencia y de la forma en la que íbamos entendiendo este virus. Y limitamos los métodos tradicionales de aprendizaje, porque la mayoría de las cosas que pudimos aprender es que la mayoría de la gente no creía en el distanciamiento social. Entonces tratábamos de dividirlos y se dividían en grupos, se tocaban, hablaban, en todas partes era igual. Siguiente. Esta es en una granja en donde nos quedamos para hacer capacitaciones. Esta soy yo y mis colegas recicladoras y recicladores, donde aprendimos acerca de la vacunación para la COVID y aprendimos también cómo inscribir a las recicladoras y recicladores para que se fueran a vacunar. Siguiente, por favor. Las actividades relacionadas con las capacitaciones fueron en talleres con grupos de enfoques para poner a prueba los materiales de capacitación. Estos materiales fueron verificados por profesionales médicos para garantizar que fueran legítimos,
y que no causaran ningún tipo de daño a ninguna persona. El enfoque se cambió de la recolección segura a lidiar con mantener la seguridad, a ayudar a disipar las dudas relacionadas con la vacunación, inscribir para la vacuna. Le decíamos a la gente de dónde tenían que ir a reinscribirse en caso de que no estuvieran inscritos para vacunarse, porque lo que notamos en este periodo es que la gente tiene miedo de vacunarse. Incluso yo misma tenía mis temores relacionados con la vacuna porque han pasado muchas cosas en torno a la vacunación, y cuando uno va allí no recibe ninguna información relacionada de la vacuna, simplemente toman la identificación y ponen la vacuna, pero nadie explica nada. Uno podría caerse desmayado, pero nadie sabe nada si tiene relación con la vacuna o no. De hecho, mucha gente falleció. ¿Por qué? Porque no se verificó, no verificaban historial ni nada, simplemente ponían la vacuna y ya. El primer grupo de capacitación estaba compuesto por unas 50 personas, 50 personas que se hizo en una ciudad en particular. Siguiente diapositiva, por favor. Este es en el vertedero de Palm Springs. Gracias. Como dije, el vertedero de Palm Springs, aquí enseñábamos y entrenábamos a la gente sobre el coronavirus y sobre la importancia de estar vacunadas y vacunados. La mayoría de la gente, como pueden ver, la mayoría de estas recicladoras y recicladores no fueron a estas reuniones porque pensábamos que estábamos jugando con esta cuestión de la COVID, que era todo un juego. Pero con el tiempo empezaron a ir, tanto en los centros grandes como en los centros pequeños, empezaron a ir a escucharnos, y pudimos enseñarles acerca de esta cuestión de la vacunación, y les hablamos de la importancia de estar vacunados y la realidad de que si uno no se hace una verificación de bienestar antes de ir a vacunarse, bueno, que eso era muy importante, porque mucha gente nos decía, mi amigo murió después de la vacuna, o a alguien le pasó tal cosa después de la vacuna, pero cuando pudimos sentarnos a escuchar esas historias, a escuchar las explicaciones que nos daban en torno a la vacunación y poder explicar nosotros también, cambiaron un poco las cosas. Siguiente diapositiva. Como ya dije, hemos capacitado a unos 50 capacitadores, recicladores y recicladoras, y cuando los capacitábamos también los inscribíamos, los registrábamos en Brixton. Tenemos allí un proyecto. Entonces cada vez que vamos allí trabajamos con el foro comunitario para trasladar a los recicladores y recicladoras a los sitios de vacunación, para ser sincera, la verdad, la gente no se quiere vacunar. Tienen miedo porque creen que la vacuna los va a matar. Pero seguimos insistiendo porque nadie está cuidando a las recicladoras y los recicladores, entonces somos nosotros los que lo hacen. Siguiente diapositiva. Este es uno de nuestros colegas, es una miembro del comité en Palm Springs. Allí está con uno de los recicladores que quería vacunarse. Siguiente diapositiva. Bien, hoy, gracias a las capacitaciones que hemos estado haciendo y gracias al hecho de que hemos recorrido la ciudad de Jobbik, explicándole a la gente sobre la COVID, hoy la gente finalmente sabe que la COVID es una realidad.
Y aunque tienen miedo, porque ya saben, las redes sociales hablan de esto y de aquello, entonces mucha de la gente le presta mucha atención a las redes sociales, por fortuna muchas otras no, y el gobierno está haciendo muy poco para educar a las personas respecto a la COVID, en especial en el caso de las trabajadoras y trabajadores informales que no saben prácticamente nada acerca de las vacunas. Simplemente van y les dicen, vayan a vacunarse, vayan a vacunarse. Ni siquiera les enseñan cómo funciona todo esto y al principio esta cuestión de las vacunas ha estado pasando en hospitales, se ha hecho en hospitales privados. Recién hace poco se está implementando en hospitales públicos, por lo tanto la gente sigue temorosa o dudosa de ir a vacunarse. Y cuando capacitamos, como ya dije, cuando los capacitamos, los escuchamos a las personas y escuchamos a las experiencias de estas personas, la forma en la que entienden la vacunación, de la forma en la que sienten los sentimientos respecto a la vacunación, así capacitamos, escuchándolas a estas personas. Escuchamos todo lo relacionado con de la COVID, hablamos sobre los síntomas, algunos conocen los síntomas, pero no los entienden. Algunos piensan que si tiene fiebre es solo fiebre. Hemos perdido 2 recicladores solo porque alguien dijo, no, esto es, me duele la garganta y nada más, pero al día siguiente esta compañera falleció. Pudimos realmente inscribir a la mayoría de las personas con pasaportes e identificaciones después de las capacitaciones, pero también empezamos a ayudar a quienes no tienen identificación o pasaporte. Algunas de estas personas quieren ir a vacunarse, pero el tema es que el sistema no nos permite registrar a estas personas si no tienen algún tipo de identificación. Siguiente, por favor. Aquí registramos a recicladoras y recicladores que fueron a vacunarse después de la capacitación. Esto es Braamfontein en Metro Centers. Es un lugar en donde hay muchas y muchos recicladores. Los capacitamos, hablamos con estas personas, si firmaron y se registraron para vacunarse. Siguiente diapositiva, por favor. Esa era la última, de hecho. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, muchas gracias Eva por compartir esta experiencia y por compartir con nosotros este panorama de las restricciones y de las barreras, de los obstáculos en este escenario. Voy a darte, Cristi, la palabra para que terminemos este seminario web. Perdón, Federico. ¿Federico? Sí, te escucho, Eva. Lo que olvidé mencionar es que en el último año, cuando empezó la COVID, el segundo día de cuarentena, las y los recicladores salieron a la calle por cuestiones de hambre. Y ahí es cuando empezó la actividad para encontrar una solución, para darles comida, para darle esperanza y para conseguir suministros para hacer desinfectantes caseros. Empezamos a capacitar respecto a cómo evitar que se propagara el virus e incluso hoy todas las semanas colaboramos con gente que los necesita, gente que necesita comida, organizamos donaciones para las y los recicladores. Eso quería mencionar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por todos estos testimonios, por demostrar todo el trabajo importante. Y por demostrarnos el poder de la solidaridad. Creo que hablo en nombre de todos y todas las personas cuando les digo que realmente nos vimos conmovidos y conmovidas por todas sus presentaciones. Así que muchas gracias. Como pueden ver,
hemos superado el tiempo que teníamos estipulado, así que nos queda apenas unos minutos para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Veo que hay algunas personas que han dejado mensajes en el chat y también en el recuadro de preguntas y respuestas. Creo que vamos a solamente elegir una pregunta que se hizo en la caja de preguntas y respuestas que se le puede hacer a todas las presentadoras y presentadores. Una pregunta para ustedes 6, entonces. ¿Cómo creen que pueden recibir apoyo por parte de WIGO u otras organizaciones? ¿Podrían decirme en una breve oración qué es lo que se puede hacer para apoyar estos esfuerzos que hacen ustedes en el terreno? ¿Qué les parece si le damos la palabra a las personas según el orden de presentación? Empezamos con Débora. Débora, ¿Cómo crees que WIGO y otros apoyadores pueden en este momento soportar el trabajo que ustedes hacen? Perdón, ¿me podrías repetir de vuelta la pregunta, Fe? Claro, Debbie, es en una sola frase, ¿cómo consideran que necesitan apoyo? ¿Qué entidades como WIGO u otras pueden presentarles a ustedes un apoyo en este proceso particular? Y como fortalecimiento en los equipos de salud. Vale, perfecto, gracias, Debbie. Le doy la palabra a Aline. Aline. I give you the word, please. Aqui a IEGO já tem uma participação muito grande conosco, né? Tem CAP Saúde, Viraliza aqui. WIGO tiene mucha participación con nosotros. Garantir esse processo de treinamento dos catadores, mas também eu acho que fortalecendo el proceso de vacunación de los cazadores sea activo. Tenemos que reforzar las instituciones. Obrigado, Aline. Voy a darle la palabra a Wisborne. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Wisborne, are you there? Wisborne. ¿Wisborne? ¿Está? Sí, Okay, please. aquí estoy. Okay, I didn't know it's my chance. Thank you. No sabía que tenía que hablar ahora. Just a quick one. I think Creo rápidamente, ¿no? Responder esto. Tenemos que on the people, recolectar información sobre las personas. Tenemos que saber cuántas personas se han vacunado y fomentar que se sigan vacunando a las personas. También tenemos que armar un pequeño programa que pueda llamarse La vida después de la vacunación, donde le mostramos a las personas que se puede vivir después de la vacuna, que no significa que uno se vacune y no se va a morir de COVID después. Tenemos que enseñarles a las personas que hay vida después de la COVID y la vacuna de la vacuna. Rima, ¿estás ahí? Rima. Can see Rina. No la veo a Rima. Rima Ben. Yeah. If not, we continue with Carmen. Si no, podemos seguir con Carmen y después tratamos de ubicar a Rima. Carmen, te doy la palabra. Sí, bueno, nosotros creemos que hay que seguir trabajando en la información de todo tipo y en todos lados, de la articulación con los diferentes lugares del Estado para tener acciones de políticas públicas en cuanto a la registración, en cuanto a la registración de la vacuna, como bien decía mi compañera que antes se dio la palabra, esto de que hay una vida después de la vacuna, que se puede seguir viviendo con los cuidados necesarios, porque vemos que muchas personas que se han vacunado, no solamente de las actividades nuestras, sino de la sociedad entera, que saben que tienen las vacunas y se dejan de cuidar con el barbijo o con los debidos cuidados que deben tener, y eso terminan volviendo a generar la enfermedad, inclusive hasta nuevas cepas, ¿no? Entonces creo que lo importante de todos nuestros sectores y de todas las actividades y de la sociedad es la responsabilidad que tenemos como seres humanos de cuidar al otro.
Y eso me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta, que cada uno es responsable de su salud, pero también de salud del de al lado. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en la vacunación y la importancia que tiene, y poder llegar a la información de cómo llegar a la vacunación. Gracias, Carmen. Thanks, Carmen. Eva, give you the mic. Eva, te doy la palabra. Okay, Federico, thank you so much. Gracias, Federico. You know what I've noticed is that most of the Lo que he visto es que en gran parte del mundo de trabajadores y trabajadores informales, no solo recicladores y recicladoras, los gobiernos no les importamos. Los gobiernos pretenden que nosotros solos hagamos nuestra propia investigación y nos ocupemos de nosotras mismas y que nos ayudemos entre nosotras a lograr obtener una vacuna. El problema es que hay que explicarle a las personas de que el mundo no nos va a ayudar. Y entonces la realidad es que hay que decirle a las personas que incluso si se puede vacunar, no está segura y no se va a contagiar más COVID. Se puede contagiar COVID, pero no les va a afectar del mismo modo que si no estuvieran vacunadas. Y nuevamente, quisiéramos tener más apoyo por parte de organizaciones como WeGo, de grandes organizaciones, para poder diseminar la palabra y explicar, porque estamos muchos luchando, particularmente cuando hablamos de desplazarnos, de viajar. Muchos de nuestros colegas están desplazados porque están en lugares en los que no llega la ayuda. Pero cuando podamos viajar, me parece que es clave enseñarle a los demás recicladores y recicladoras sobre este tema. Me parece que en el grupo hay alguien que ayuda a personas migrantes. Me quisiera poner en contacto con esta persona, porque aquí donde estoy, soy la persona que lidia con migrantes. Entonces quisiera obtener ayuda para estas personas, para que puedan tener sus papeles, especialmente gente que viene de fuera de Sudáfrica, porque incluso quienes están en Sudáfrica no tienen documentos. Entonces es muy difícil que estas personas indocumentadas puedan vacunarse. Realmente necesitamos ayuda. Muchas gracias. Thank you, Eva. Gracias. I give you the mic, Christy, sorry. Cristi, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas. Antes de cerrar, quisiera agradecer especialmente a todas las personas que están aquí, que han compartido sus experiencias. Es un privilegio para nosotras y nosotros poder escucharles y poder aprender de ustedes. Gracias por estar aquí como audiencia de este webinar. Les pido disculpas que se haya extendido tanto, pero me parece que también fue algo productivo para nosotros y nosotras. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas. Puse en el chat que este chat es el primer paso, de hecho, el primer trabajo o la primera intervención para disparar otras conversaciones. Entonces, lo que realmente queremos hacer es seguir en contacto con la mayor cantidad de personas posibles. Quizás podemos organizar webinars a futuro o distintas charlas. Queremos mantener esta conversación abierta. Hemos comenzado una carpeta, hemos armado una carpeta de Google Drive pública que va a incluir la regrabación de esta presentación en los distintos idiomas, así que a todas las personas que participaron vamos a enviarles un enlace para que tengan acceso a esta carpeta de Google Drive, y realmente queremos quedar en contacto con todos y todas. Nuevamente, gracias. Les deseo que tengan un día, tarde o noche muy agradable. Estamos en contacto. Thank you very much. Adiós. Muchas gracias.